Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a un tema más de la obra de Cristo. Hoy nos toca las grandes leyes del universo. Esta lección está dividida en 4 lecciones y hoy se las transmitiré toditas. Empezamos con la lección 12 de las grandes leyes del universo, el calificativo de santo, origen y objeto, la ley de jerarquía. La mente del hombre es una manifestación de su espíritu, mediante la cual éste puede traer a la tierra conocimientos que ya posee, por haberlos adquirido en el transcurso de su vida espiritual. Y aun cuando al encarnar el espíritu pierde la memoria de los conocimientos adquiridos en sus anteriores experiencias espirituales y humanas, esos conocimientos permanecen siempre dentro de la conciencia del espíritu y gravitan en la formación de la mentalidad del hombre. De acuerdo con el trabajo que los espíritus deben realizar para su propia evolución hacia la divinidad creadora, son reunidos en grupos que aún sus fuerzas y trabajan y guiados por seres más evolucionados, quienes no sólo les imparten mediante la acción el conocimiento, sino que los apoyan con sus propias fuerzas para la realización del trabajo a efectuar, del cual ellos son responsables ante otros seres más elevados, llegando así en sucesión progresiva hasta la divinidad. Esto constituye la ley de jerarquía, que permite a los espíritus realizar su trabajo dentro del orden perfecto y obtener también en relación perfecta el progreso que cada uno merece, de acuerdo con el esfuerzo de bien realizado. Para facilitar el trabajo y obtener mayor beneficio del esfuerzo, los grupos se forman casi siempre con espíritus que se hayan iniciado dentro de una misma rama de conocimiento, lo que les permite llegar más rápidamente a la perfección de la misma. Obtenido lo cual, comienzan a trabajar dentro de una nueva rama en la que ya, mediante las fuerzas y evolución adquirida, pueden avanzar más rápidamente, prosiguiendo en esa forma hasta abarcar todo el conocimiento que un espíritu puede adquirir dentro de determinada órbita. Por eso encuentran a veces personas extraordinariamente dotadas para determinadas ciencias o artes, así como, aunque en menos número, algunas que denotan esa misma extraordinaria facilidad para verlas para varias ciencias o artes, o que demuestran poseer conocimientos que positivamente saben, no han sido adquiridos en su presente encarnación. Estos casos constituyen una ayuda que se les proporciona para guiarles hacia el sendero del conocimiento, indispensable para la evolución. Y así, esos seres a quienes ustedes califican de genios y otros que descubren por casualidad alguna de las leyes que rigen todo lo creado, van señalando con firmeza a la humanidad caminos que la conducen progresivamente hacia la meta de su evolución. El contacto del hombre con las grandes fuerzas logrará
a traer al mundo el conocimiento mediante seres superiores encarnados y también el contacto entre el hombre y las fuerzas que deben guiarle, y así, con solo la fe en su destino de ser espiritual y la práctica del amor, podrá el hombre obtener el conocimiento que le permitirá alcanzar el control de su propio yo y aplicar esa enorme fuerza en el logro de su ideal espiritual de constante elevación, despreciándose de todo lo que en su calidad de encarnado constituye el lastre que el mal consiguió incrustar en su persona, presionando con engaños en su incipiente conciencia. El control del espíritu sobre la materia purificará sus actuales necesidades de encarnación, en forma tal que la vida humana se transformará completamente y el alma intermedia, sensorial, entre el uno y la otra, sin la esclavitud o reclamo de la materia, proporcionará a los humanos el goce de los verdaderos placeres que más intensamente disfrutarán cuando más se acerquen, mediante la elevación espiritual, a las puras fuentes de emanación, así como los acordes disonantes desafinan el instrumento y le impiden la interpretación de las puras melodías. Así, los groseros goces materiales desequilibran las vibraciones del alma, debilitando y anulando su capacidad sensorial para los excelsos goces espirituales. El ser humano debe espiritualizarse. Esta es su más apremiante necesidad. En los planos sutiles se tiene la sensación exacta de la unidad, de la purificación, y a medida que se desciende a los planos inferiores, esa unificación va abriéndose y dividiéndose en rayos, que al llegar a planos físicos como el ustedes parecen diferentes y absolutamente separados entre sí. Por eso, en los planos densos, en su mundo físico, los hombres tienden, mejor dicho, a la separación, al aislamiento y al egocentrismo. A medida que se van elevando, los seres van sintiendo la necesidad de la unión, de la comunión, hasta llegar en los planos superiores a la unificación absoluta. En su planeta, que debe comenzar ahora a espiritualizarse, los grupos que conforman la humanidad son grupos antagónicos. Las tendencias enemigas entre sí, las religiones contrarias las unas a las otras, y los ideales están en pugna entre sí. Esto les dará una idea cabal del escaso progreso espiritual que existe en su mundo. En los planos elevados, los seres no se consideran entidades separadas del grupo al cual pertenecen. Los trabajos son siempre de conjunto y las realizaciones impersonales. En su afán de personalizar, los hombres invocan a un ser determinado, por ejemplo, San Juan. Sus ruegos, cuando son bien intencionados, cuando están impregnados de amor, pueden llegar hasta el plano donde el espíritu de San Juan mora, pero no será el mismo espíritu de San Juan el que responderá, sino que al recibirse el llamado en ese plano, las fuerzas de ese plano son las que responden.
Ustedes suponen que los hechos que a veces llaman milagros han sido realizados por San Juan, pero en realidad no podrán saber jamás quiénes son los seres que los han realizado. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa. Vuelvo de inmediato. Gracias.